Shalom Lechem y bienvenidos a esta clase de esta mañana. Estamos continuando con lo que es el Shulchan Aruch Yakut Yosef y estamos viendo en esta mañana lo que es las reglas sobre la prohibición de tener beneficios de las tareas que profanan el Shabbat. Estamos hablando particularmente, comenzando en esta mañana, aquellas cosas que el judío no puede beneficiarse en cosas que son una violación del Shabbat, una transgresión del Shabbat. Esto se llama Isur Hanaa Mimelechet Shabbat. Vamos a comenzar esta mañana con el capítulo 81 en el libro de Yakut Yosef, Shulchan Aruch. Estamos cubriendo muchas de estas áreas, que es importante. Está determinadamente prohibido tener beneficios de las tareas con lo que un Yehudí profana el Shabbat, sea él quien transgreda o otro Yehudim. Si deliberadamente coció un alimento en Shabbat mismo, en el día mismo, esa comida está prohibida para él definitivamente. En cambio, está autorizado a usar la olla con la que profanó el Shabbat sin hacerle agalá. Agalá es enjuagarlo o llevarlo con agua caliente, terminando el día sagrado. De todos modos, cuando es factible, es aconsejable ser estricto y hervir la olla con agua y introducirla con agua hirviendo 3 veces de agalá. No, Okay, I'm right now on there. Don't do that. Don't, David, don't. David. Es que tengo los niños aquí, so perdona. David. Un momento. There is ice cream there if you want. Give him an ice cream so he can have it. The little round one. Those are carb, yes. Perdona por la interrupción. Ok. You have ice cream cone? No. Why? Y está claro, como estamos hablando, si una persona usó lo que es la vasija, se puede introducir jugándolo 3 veces con agalá, con agua caliente. Inclusive los recipientes de barro, cerámica y porcelana pueden permitirse después de hacer agalá. Y está claro que para Ordo Yehudim la olla está permitida sin ninguna acción ulterior de acuerdo de todas las opiniones. Sin embargo, la comida que está permitida para otras personas acabando el Shabbat, es decir, no para el Yehudim que estaba envuelto con la violación. Y es por esto que se puede hacer estricto en cuanto a esto, pero si necesitas usarlo inmediatamente, lo puedes hacer. Ask your sister to open it. Cocina inconscientemente el Shabbat sin la intención de profanar la santidad del día, es decir, Beshogeg, está prohibido para él y para otros tener beneficios del alimento hasta que acabe el día de Shabbat. Ya después del día de Shabbat lo puede tener beneficio. Terminar el Shabbat está permitido de inmediato. Cocinar el Shabbat para un enfermo o grave está permitido, pero no pueden dar de esa misma comida a un enfermo no grave y mucho menos a una persona sana. Es decir, si es necesario de cocinar una comida para una persona que está enfermo o grave de salud, se le puede cocinar aún el Shabbat con el fin de que restaura la salud de la persona, pero esa comida no lo puede comer la persona que quizás lo está preparando, que está bien de salud o sana. Está permitido que el Goy cocine en Shabbat para un enfermo, es decir, una persona no judía puede cocinar para una persona judía en el Shabbat que está enfermo o no grave, y por supuesto esta comida está prohibida para una persona sana, incluso terminando el Shabbat, porque hay una prohibición de lo que es Bishul Goy. Bishul Goy es decir,
está cocinando o hirviendo por una persona no judía, no judío, y por lo tanto tal comida está prohibido normalmente para el judío, pero esta ocasión, siendo que es que la persona está enferma, puede entonces de esta forma hacérselo posible. Ahora, la olla en cambio está permitido y no es necesario hacerle agalá en terminando el Shabbat. Únicamente cuando el goy cocina con la olla en días hábiles es necesario rectificar la olla por medio de agalá y de esta forma hacerlo. Esto se llama Beshul Goyim y esto lo vamos a ver más en particular las leyes sobre comiendo de comida no judío y cuando se permite. En algunos casos, cuando tiene que ver, por ejemplo, en Shabbat que hay que bajar el fuego o reducirlo, hay una gran discusión sobre si es realmente Beshul Goyim, es decir, cocinando por un Goyim, porque inicialmente el fuego fue encendido por un judío, pero fue modificado por un no judío. Y en tal caso, algunas de las opiniones es que se permite comer la comida porque fue con el fin de salvar la comida de que se utiliza. Pero hay diferentes opiniones en cuanto a esto. Hay algunos que son más mahmir y no se lo comerían. Pero recuerde que cuando tiene que ver con pérdida también económica de cantidad de comida, se permite. Y más siendo que la comida ya está cocinada preanterior, no está cocinando el goy en tal cosa, tal evento. Una olla de sopa que fue preparado y hervida y el viernes en el Shabbat se puso sin intención, lo que es beshogeg, al fuego encendido del día anterior y llegó a calentarse, aun cuando la regla para nosotros es que si hay beshul ahar beshul en los alimentos líquidos recae la prohibición de cocer después de estar cocido, es decir, es cuando hay los líquidos. De esta manera, por cuanto hay divergencia de opinión entre los poskims, al respecto está permitido comer de esa sopa dado que fue puesto al fuego de Shabbat por error. Así es la regla de todas las leyes, de aquellas leyes en las que la discusión entre los poskim. Si se cometió una prohibición por error, que es beshogeg, está permitido tener beneficio y comer de ese alimento. Está prohibido ver la televisión en Shabbat, puesto que esta forma estaba rebajando la santidad del día y avergonzando la reina de Shabbat, especialmente en Israel, donde la mayoría de los que trabajan son Yehudim que profanan el Shabbat dentro y fuera de los canales televisos. Al margen de esto, como ya hemos aclarado, en lugar aparte, toda persona temerosa de Dios no debe introducir este aparato en su hogar, y este está prohibido por todos los grandes rabinos de Israel. ¿Por qué? Porque la televisión en particular ha sido un medio donde se introduce todo tipo de toiba. Y está escrito en nuestra sagrada Torah, velot habito toiba et beteja, y no traerás abominación a tu casa. Quien anhela la bendición de Dios debe tratar de quitarlo de su hogar, o por lo menos tener control sobre ella. Por esta forma, si está con un propósito educativo para dar Torah, enseñanzas y cosas positivas, tal cosa no es toiba, sino es un instrumento de educación. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de introducir en nuestras casas cosas que pueden causar más daño al hogar que bien. Y esto incluye no solamente la televisión, incluye también la radio, incluye una serie de otras cosas. De ninguna forma puede aliviarse para tener beneficio de un alimento que fue cocido del día viernes durante el crepúsculo de Rabino Tam, es decir, dentro de los 72 minutos posterior a la puesta del sol, aun si lo hizo sin intención o por error. Inmediatamente si le sucedió de la sucedida de la puesta del sol, entran a regir todas las reglas y disposiciones de la Torah y de los Hajamim para el día de Shabbat. Si la persona o personas transgredió la ley de Hatmaná, cubriendo la ropa de olla de comida por cuanto cometió una infracción del día sagrado, tiene prohibido de tomar esa comida caliente durante el día de Shabbat. Cuando un yehudí encuentra en un salón con varias personas yehudim también, y uno de ellos enciende la radio en Shabbat para escuchar música o noticia,
está prohibido acercarse a prestar atención a lo que la radio dice. Estamos hablando de la acción de un yehudí, no de una persona no judía. Pero si está sentado o simplemente pasa por el lugar sin prestar atención, no hay prohibición por cuanto su intención no es de escuchar. Si en Shabbat se encontraron un Sefer Torah, 2 letras pegadas que los inhabilitan para la lectura y algún yehudí transgredió la ley y separó las letras en el mismo día de Shabbat, aun cuando pasó por la prohibición de Mataké Maná, habilitar por medio de una acción un objeto que estaba inhabilitado, el hacer que el Sefer Torah vuelva a ser apto para su lectura, está permitido sacarlo en el mismo día de Shabbat, para leer, por ejemplo, la lectura de la tarde del Shabbat. Esto es, dado que las mitzvot no se dieron para beneficio o satisfacción del hombre, sino es mitzvot lav lejanot nitanu, aun aquellas mitzvot que son de los jajamín, sino por orden de Dios, y no es posible paragonar esta regla a la de cocinar deliberadamente en Shabbat, donde si hay beneficios o satisfacción, por lo tanto, está prohibido para él definitivamente y para otros hasta que finalice el Shabbat. Es decir, se puede todavía comer, pero no por el Shabbat mismo. Comprar recipiente, platos, vasos, objetos del Goy, tanto sean utensilios de cocina o mesas, todo aquello que está en contacto directo con los alimentos bebidas, no se pueden utilizar sin que antes se sumerge en un mikveh. Para que sepa, esta es la razón que se habilita que cuando uno compra un producto nuevo de una tienda, se asume que la mayoría de los dueños de esa tienda son no judíos. Si son judíos de donde está comprando lo que es esta vasija, esta regla no aplica porque no lo está comprando de un goy o de un lugar que no es judío, y por lo tanto no se tiene que comprar de lo que es, no se tiene que necesariamente poner la vasija en un mikveh por causa que lo compraste de un judío. Esto solamente aplica cuando está comprando las vasijas, los platos, objetos de un goy o una compañía que son dueños gentiles. En consecuencia no puede hacer tevilá, sumergirlo en Shabbat, porque obviamente está prohibido por la prohibición natural de Metaken Maná, que esto es una de las 39 prohibiciones que estamos viendo. Si le hizo tevilá en Shabbat por error y sin intención, está permitido usar esos objetos en el mismo día de Shabbat. Si olvidó hacerle tevilá antes y advirtió ya en el Shabbat, puede entregarlo como obsequio al goy y luego pedírselo prestado para ocuparlo en el Shabbat. Es decir, por causa que no está comprando del goy, está utilizándolo del goy, es ahí donde se permite. Es por esto que la razón que, por ejemplo, si uno se encuentra, Dios lo libre, en un restaurante no kasher y necesita utilizar el vaso de cristal, nota que digo particularmente el vaso de cristal, no hay ninguna prohibición de utilizarlo porque está pidiendo prestado del goy y por lo tanto se puede aún ponerlo. Más el cristal, de acuerdo a la mayoría de los poskim, no tienen el elemento que puede transmitir o absorber los sabores de comida mezclado en ella, un cocinado o puesto por la lavamáquina con mucho calor. El cristal, los vidrios de cristal tienen un cierto din que lo vas a ver es único en cuanto a diferentes poros. Nuestros hermanos Ashkenazim no lo dicen de esta forma. Ellos ven que todo que es producto de cristal tiene poros y por lo tanto tiene el nivel de lo que es porcelana y otros en equipo. Aquí es donde hay una gran distinción en cuanto a mirando lo que es el cristal y lo que se llama otros platos que es hecho de tierra o cerámica o que contienen poro. Básicamente, de acuerdo a la ley, es innecesario cuidarse de imprimir libros sobre el papel que fue elaborado por Yehudim en una fábrica. Lamentablemente trabaja en Shabbat. En este caso, la opinión de los hajamim es definir de acuerdo a la mayoría de los días y, por supuesto, son hábiles permitir usar el papel sin ninguna duda. Sin embargo, los muy virtuosos evitan imprimen sus libros sobre el papel de fábricas judías que no trabajan en el Shabbat.
Estamos hablando ya básicamente la ley si yo estoy imprimiendo un libro y lo está procediendo lo que se llama persona no judía, pero el dueño es judío, y esto lo vas a ver mucho más aquí en los Estados Unidos que quizás en Israel. Y en Israel, donde hay imprentas judías, la mayoría de los trabajadores son judíos. Es un problema mucho más delicado allá que acá. Cuando las circunstancias así lo exigen, está permitido hacer un shejita de un animal o ave para un enfermo grave en Shabbat, debiendo también salar la carne como habitualmente se hace, puesto que se teme que el enfermo sienta repulsión a la comida y agrave la situación, ya que es normal en el Yehudí sentirse repugnancia a la vista de sangre. Aún más cuando hay poskim que sostiene que el cocer sangre junto con la carne transgrede lo que es la prohibición de la Torah, aunque de las leyes esencialmente dicta que la prohibición son los de los hajamim y no de la Torah. Muy bien, vamos ahora a entrar en la próxima melajot, ley de melajot, que habla de Diné Beshul Be Shabbat, reglas sobre coser en Shabbat mismo. Esto es un Ab Malaja, es uno de los principios o categorías principal de las 39 prohibiciones que se hacen, que no se puede trabajar en Shabbat. El cocinar y hornear, asar en Shabbat es una de las tareas básicas de lo que es prohibida por la Torah, conocido como Av Malaja. Para esta melaja, tarea prohibida por la Torah en Shabbat, hay diferencias en cuanto al recipiente y sus usos, y se refiere para definir esta regla. Muy importante es conocer perfectamente para no transgredir la misma, tanto en cocinar, hornear o asar, y vamos a ver algunos de estos aspectos con atención muy claro. Primeramente hay el asunto del Keli Rishon. El Keli Rishon es el primer recipiente. Se llama el recipiente principal donde se cose el alimento sólido y líquido. Y aun cuando ya no está sobre el fuego, tiene fuerza para cocer cualquier alimento que se introduzca dentro del recipiente y si está caliente, al nivel lo que se llama en el hebreo Yad Soleret Bo. Esto significa que cuando te vienes a tocarlo, te tiene que retirar la mano porque es tan caliente, suficiente caliente que puede causar que se quema uno, o que se tiene que retirar la mano. Si ésta está sobre el fuego, debe ser estricto de no introducir nada dentro del recipiente, aunque no esté caliente. Irui Kili Rishon es cuando se derrama, esto es la idea de derramar de lo que es del primer recipiente directamente sobre el obro, que es una conexión directamente. Esto significa que el derramar la comida o el agua caliente del recipiente sobre el fuego tiene fuerza aún para cocer si derrama sobre el alimento sólido líquido. Keli Sheini es el segundo recipiente. Esto se llama recipiente y recibe la comida o el agua del que estaba sobre el fuego. En este Keli Sheini, la fuerza del calor es ya menos y solo puede cocer alimentos muy frágiles y del conocimiento rápido como el huevo, etc. Keli Shlishi es el objeto al que traspasaron el alimento que estaba en el segundo recipiente. Este Keli en general no tiene poder calorífico para cocer nada. Normalmente está permitido introducir en él alimentos sólidos o líquidos sin peligro y de transgredir lo que es la prohibición de cocer de Shabbat. Vamos a ver esta expresión Yad Soleret Bo, porque esta expresión Yad Soleret Bo es una expresión que se utiliza para determinar qué caliente están las cosas, la comida, la bebida, etcétera. Y sobre esto los Jajamín han adoptado varias cosas que está permitido o no permitido. Vamos a ver esto un poco primero. Yad Soleret Bo, como había explicado, es cuando la mano se ha retirado por causa del calor, sea de la vasija, la comida, lo que sea. Es el límite del calor que adoptaron los Jajamim entre lo que está permitido y lo que está prohibido. En casi todas las reglas sobre cocer en Shabbat se utiliza esta expresión Yad Soleret Bo. La Gemara en Shabbat, capítulo 40, verso 2, dice que el calor que el estómago de un bebé
no puede soportar y se quema con él es esto de lo que es el Yad Solerebo. Está tan caliente que puede causar una quemadura. Más tarde explicaron los Ajoronim, los legisladores posterior, que mientras que la persona puede comer y beber el alimento o la bebida sin necesidad de enfriarlo, es seguro que no llegó ya bajo del límite de Yad Solerebo. Algunos Hajamim fijaron la intensidad de este calor a 45 centímetros Celsius. De todas maneras, cuando se trata de Kelir Rishon, hay quienes que son más estrictos y calculan el calor con la mano de una persona normal y que se quema con el calor, aun cuando soporte deja un instante el dedo dentro del agua. Sigue considerando Kelir Rishon Yad Solerebo. En cambio, el Kelir Sheni, el segunda vasija, el recipiente, aligeran y se apoyan en el criterio de la comida, es apta y factible de ingerir. El hornear pan, pasteles, guisos, alimentos sólidos, incluso se cocen plantas colorantes que se utilizan para teñir culpables de esta, y que es 39 tareas básicas prohibidas por la Torah si la ejecuta en el Shabbat. No. No, just don't. Here. Do it over there on the floor. ¿Ok, papi? Ok, baby. Perdona de nuevo. También si hierve, que el hornea lo que es pan o pastelos, guisa, alimentos sólidos o incluso cose de plantas colorantes que utilizan para teñir es culpable de esta, que es una de las 39 tareas básicas prohibidas por la Torah si la ejecuta en Shabbat. Esto es mebashel, cocinar en Shabbat, que es una de las prohibiciones principales que estamos hablando en este momento. También quien hierva agua, leche es culpable de cocer en Shabbat, aun cuando se pueden beber sin hervir. Asimismo, quien se derrite sebo, cera, alquitrán o materiales similares no comestibles, funde metales o los pone al rojo vivo, todo esto son derivados de cocer en Shabbat. Y en todos los casos es culpable de mebashel. Mebashel es cocer en Shabbat. Está prohibido poner agua frente y junto al fuego en Shabbat. Si en el lugar puede llegar a calentarse y llega a ser Yad Solerebo sobre el fuego directo, aunque no llegue a calentarse Yad Solerebo, está prohibido. Igualmente, está prohibido colocar agua sobre el fuego cubierto en Shabbat y sobre la plancha eléctrica durante el tiempo del día Shabbat Kodesh. Quien cose frutas en Shabbat, aun cuando se pueden comer naturales, es culpable de transgredir la tarea de Shabbat Kodesh. Quien cose frutas en Shabbat, aun cuando también puede comerlo naturalmente, es culpable de transgredir la tarea mebashel, es decir, cocinar en Shabbat, la cual es una prohibición principal. La tarea de mebashel, cocer, no tiene relación alguna con habara, es encender el fuego. Estamos hablando, cocinar es distinto de la prohibición de encender el fuego. Cada una de ellas es tareas independientes. Esto significa que quien enciende fuego en Shabbat pero no cocina en él, y por lo contrario cocina en Shabbat sobre el fuego encendido en el día de viernes, él es culpable de una tarea prohibida por la Torah. Lógicamente, quien enciende fuego y cocina en el Shabbat es culpable de dos tareas prohibidas. Es decir, cada prohibición, aún por ejemplo el mover lo que es el potaje en el Shabbat, es orden totalmente extensa de lo que es calentar o cocinar en Shabbat. En consecuencia, quien deliberadamente, aunque déjame ir más acá, muchos cometen la grave equivocación de pensar que la prohibición de cocinar en Shabbat está relacionada con la encender en el Shabbat, y si ya está encendido el día de anterior, no recae la prohibición de cocer en Shabbat. Este es un serio error originado por la ignorancia. Ya es mitzvah de aclarar y estar tremendamente en equivocación en las disertaciones públicas y en las distintas clases de la Torah.
para librar a la gente del pecado de profanar Shabbat, explicando que no hay relación alguna entre la malaja, la tarea de cocer y de encender fuego. En consecuencia, quien deliberadamente aumenta agua fría al recipiente de agua caliente que está sobre el fuego es culpable de la tarea prohibida en el Shabbat Mebashel. Esto equivale al tiempo de la casa santa a ser llevado a juicio. Y agregar agua fría en la cafetera de agua caliente que solo recién le quitó del fuego, si todo el agua se calienta y ya se elevó, es culpable de Mabeshel, de cocinar Shabbat. Cocer un huevo con agua caliente, incluso cuando el agua ya fue quitado del fuego, es transgredir la prohibición de Mebashel. Asimismo, está prohibido cocer un huevo sobre la superficie del techo de láminas que está hirviendo a causa de los rayos de los solares. Un huevo que se coció en agua antes de Shabbat puede volver a calentarse durante Shabbat, vertiendo agua caliente sobre el Keli Rishon que está sobre el fuego. En cambio, debe poner mucha atención en no poner un huevo crudo para entibiarlo, ni aún en el Keli Sheni, que es el segundo recipiente, ya que puede llegar a profanar el Shabbat Hasa Bejalarila. Quien cose con el calor de un horno y al que si se le apagaron y le quitaron el fuego, el culpable de Mabashel, de cocinar, puesto que guisar con derivados del fuego es como hacerlo con el fuego mismo. Exactamente igual es con la electricidad y los derivados de ella. Cocer por medio del calor de las aguas termales está prohibido por los Jajamín, prohibición rabínica, no prohibición de Torah. Por el contrario, está permitido cocer, calentar por medio del calor, es decir, que puede poner agua para hacer caliente por medio de los rayos solares, aunque pase el límite de Yad Solere. También un huevo o horno, alimento para que quesa el calor solar, pero prohíben todos los ajamín cuando se ejecuta por medio de un derivado de energía solar. Por ejemplo, cocer un huevo en agua que se calentó por medio del sol, más de Yad Solere Bo. El motivo es que la persona puede llegar a confundirse y luego llegar a cocer en agua que se calentó sobre el fuego, donde está totalmente prohibido. Por consiguiente, en Eretz Israel, a donde habitualmente el agua es calentado por medio de energía solar, llamado Dud Shemesh, esta es derivado del calor solar y está prohibido cocer con ella huevo o cualquier otros alimentos. Cocer por medio de fuego que se encendió a través de un vidrio de aumento está determinadamente prohibido. Solo que los que poskim, legisladores que opinan que la prohibición es de los Jajamim y otros sostienen que la prohibición es directamente de la Torah. El Kelir Rishon es la ardoja. El Kelir Rishon es decir, la olla el sastén en la que se coció el alimento sobre el fuego, aún después que le quitaron, aún lo que le quitaron de él tiene la fuerza de cocer el otro alimento por medio del calor amenazado en el recipiente y en la comida todo tiempo que está Yod Saleret Bo. Y por encima de este término, en este caso aún un alimento duro como la carne vacuna, la humedad de la misma se cose rápidamente en el Kelir Rishon. Ahora vamos a ver lo que es el Erui Kelir Rishon. Estamos hablando cuando se derrama de la primera vasija principal. Es decir, al verter el alimento o líquido del recipiente que estaba sobre el fuego encima del alimento o el líquido y está dentro del Keli Sheni. Del Keli Sheni lo cose en forma superficial como se aclaró en el párrafo anterior. En consecuencia, está prohibido que hay algún alimento sólido o crudo o líquido en el recipiente segundo, lo que es llamado Keli Sheni. Cuando está vertiendo en la comida sólida
lo que es el líquido hirviendo del Keli Rishon cae sobre el horno. El Keli Sheni o segundo recipiente no tienen el mismo suficiente energía de calor o calor para cocer. Esto significa que una vez que traspasamos el alimento de Keli Rishon al Keli Sheni, al Keli Rishon, el Keli Sheni se puede introducir en alimentos o líquidos fríos para que se calienten, aun cuando su temperatura sea Yad Soleret. De todas maneras, no debe introducir dentro del Keli Sheni, segundo vasija, recipiente, huevo o cualquier otro alimento fácil de cocer todo el tiempo que su temperatura sigue siendo Yad Soleret Bo. Okay. Yad Soleret Bo. Hay quienes son estrictos y se cuidan de no verter agua caliente Yad Soleret Bo dentro de un vaso o plato todavía mojado con agua fría por haber sido lavado hasta que se seca perfectamente, ya que al derramar agua hirviendo dentro de ellos la humedad se cose rápidamente y aún cuando es correcto tener una cuenta en esta opinión, los que alivianan tienen base en que se apoyarse. De todos modos, es aconsejable que se cuiden en sacudir los restos del agua fría que quedan en el vaso o el plato después de enjuagarse antes de verter algún alimento sólido y líquido cuya temperatura sobrepasa Yad Soleret Bo. Está prohibido utilizar el agua caliente que quedó en el termotanque del día viernes. Está prohibido utilizarlo, es decir, hay que echarlo afuera para lavarse las manos o lavar los platos o los cubiertos, aun cuando ya está apagado, por cuanto al abrir la llave del agua caliente automáticamente se introduce el agua frío dentro del tanque y esta se cuece con el agua del tanque, que es el Keli Rishon, y puede estar en una temperatura mucho mayor que Yad Soleret Bo. Ahora, hay una opinión para aquellos que se preocupan y hay que si baja lo que es la temperatura de lo que es termostatos del tanque de agua caliente en la casa, menos de esta cantidad que llega a ser agua tibia, en tal agua tibia se puede entonces dar una ducha o una lucha. Hay diferentes opiniones que lo permiten y otros que no lo permiten. Esta prohibición recae en la noche de Shabbat, especialmente ya que orto es probable que la agua del tanque esté a menos de Yad Soleret Bo. Y cuando este tanque no tiene llave para cerrar el paso del agua fría, que eso es lo que hay en muchos de los tanques aquí hechos en los Estados Unidos, que tú puedes cerrar para que no añade agua al tanque, sino cierra y solamente se usa el tanque que está dentro del calentón. Entonces este tanque no tiene llave para cerrar el paso de agua fría antes de abrir el calentor. Está prohibido abrir en Shabbat la llave de la calefacción para utilizar agua caliente de la misma, aun cuando esté encendida desde antes Shabbat. Únicamente en el caso de un enfermo o para la necesidad de un bebé está permitido siempre que, por supuesto, haya estado encendido antes de Shabbat. Igualmente en el caso de los termotanques aclarado anteriormente, si está apagado antes de ese Shabbat, está permitido utilizar agua caliente para la necesidad de un enfermo o un bebé. Ahora, es la costumbre de muchas de las casas judías que se usamos un calentor de agua donde se calienta antes de Shabbat y se puede utilizar durante Shabbat para hacer café, hacer té, etc. Normalmente el tanque de agua se considera el primer Keli, el segundo se pone en un vaso y entonces se da y se echa la tercera. Esa es la costumbre de muchas casas judías que utilizan para poner café en la taza y no lo usan directamente debajo de la copa a la segunda copa. Y se pone café normalmente después de que enviar lo que se pone lo que es el agua caliente en el segundo o tercer vaso. Se acostumbra a hacerlo hasta el tercer vaso en muchos casos. Bueno. Ok, esta prohibición también
está prohibido abrir en Shabbat la llave de calificación para utilizar el agua caliente en la misma, aun cuando está encendida desde antes Shabbat. Únicamente en el caso de que hay un enfermo para la necesidad de un bebé está permitido siempre que por supuesto haya sido encendida antes Shabbat. Igualmente en el caso del termotanque aclarado anteriormente, si está apagado antes de Shabbat, está permitido utilizar agua para la necesidad de un enfermo, de un bebé. Debe ser estricto de no abrir en Shabbat la llave de calificación central, de dar paso a que el calor se expanda por la habitación, puesta que generalmente estas son máquinas que trabajan a base de bombas de aire y por lo tanto es aconsejable ser estricto de no abrirlo. You guys are going to get hurt. Please stop. You're going to get hurt. Please stop. Muy bien. Muy bien. Ok, muy bien. Estamos ahora... debe ser estricto sobre esto de la clase. Vamos a ver aquí. Ok, muy bien. Vamos a continuar. Debe ser estricto. Un momento. Ok. Muy bien, vamos a continuar sobre esto. Y vamos a continuar con esto. Ok, muy bien. Vamos a continuar o tratar de continuar con todo esto. Debe ser estricto y no abrir en el Shabbat la llave de calificación central que da paso al calor que expanda por la habitación, puesta que generalmente estas máquinas trabajan a base de bombas o aire. Pero la maquinaria de calificación central no trabaja con bombas de aire. Hay lugar de permitir abrir la llave cuando el frío es muy intenso y es muy imprescindible el calor de la calefacción, y por medio del Goy, el gentil, seguramente se puede aligerar abrir la llave de la calefacción central en el tiempo de frío. Las cafeteras eléctricas, calentadores de agua eléctricos que traen lo que es llavecitas por un lado por donde sacar el agua, generalmente tienen también un pequeño tubo de vidrio transparente unido en la base del calentador que muestra la altura del agua del mismo. Al abrirse la llave para tomar agua caliente, entra parte del agua del tubo dentro del calentador automáticamente y baja el agua del tubo hasta igualar la altura del agua de calentador. Estos párrafos, estos aparatos están permitidos de usar en Shabbat, por supuesto, llenándolo de agua, encendiéndolos antes de comenzar en el Shabbat. A pesar de que el agua se introduce, el tubo nuevamente el calentador está tibia, la que de esta está hirviendo, y no es preciso de ser estricto en esto. Está permitido sacar agua caliente en Shabbat del recipiente colocado sobre el fuego, aunque el agua no se encuentra hirviendo todavía, y aquí indirectamente está apurando el que hierve. Está prohibido preparar el Shabbat té o esencia de té, vertiendo agua caliente sobre las hojas del mismo.
Pues esto que, Papi, que se Papi, cuecen. why you took Cuecen al recibir esto. Es aconsejable de hervir las hojas de té antes de Shabbat, preparando una esencia del mismo, luego agregar el agua caliente para servir el Shabbat y que vierta lo que es primero en la taza o el vaso del agua caliente del Kelir Rishon y luego derrama encima la esencia del té. Solo cuando esta también está a la temperatura de Yad Soleres Bo, puede verterla primero o después indistintamente y ya prepararlo de esta forma. No hay dudas de que incurre la prohibición de teñir sobea en Shabbat, ya que esta tarea es sobea no incidente sobre los alimentos de bebida. Vamos a terminar aquí porque tengo mucha interrupción y pido disculpas por todo la clase en esta clase. Pero David, ven acá, ven. Say hello to the people. Come here. Say come here. Where's your kippah? Where's your kippah? Say hello. Hello. Shalom. Shalom Alechem. Call. Go. Okay, Pedra. Papi. Okay. I don't wanna. Wait, don't. Shabbat Shalom. Shalom. Say salude, go say hello. Bye. Say shalom, shalom. Bye. Bye, You want Shabbat. to say something? No, Sally? Okay. Okay. Go put your kippah. La kippah. Ponte la kippah. Okay. So ya me voy a ir. So por favor nos vemos esta noche. Debo con menos interrupción. Okay. So nos vemos y esta es mi mamá que está por ahí atrás. Les saludas todos por allá. Recuérdase de vernos esta noche y vamos a continuar con lo que es el Shulchan Aruch. La próxima semana, recuérdese que este martes, comenzando por la tarde, es Shavuot, martes por la noche, y es martes, miércoles y jueves. Por lo tanto, las clases que normalmente damos durante este tiempo no se dará por causa de la fiesta de Shavuot. Les deseo a cada uno un Shalom y un Shavuot Tov a todos, y recuérdense de su contribución mensual, que sin eso no podemos seguir adelante. Les deseo un Shalom a todos ustedes. Shalom.